oportunidad. Pues preparemos, hermanos, nuestros corazones para el mensaje que tenemos en esta mañana. Estamos hablando de esos peligros latentes en la vida del siervo del Señor. Y en esta ocasión es para mí un gozo, es un privilegio presentarles a un hermano que personalmente conozco desde 1988. Ya son bastantitos años, además de conocerle, trabajar un poquito con él en la obra misionera allá en la Sierra de Chihuahua. Y de verdad, los que pudimos trabajar en aquellos años con nuestro hermano Mario Rodríguez en esa zona de los pueblos serranos, de verdad, esos eran verdaderos trabajos, faenas bastante emocionantes en muchos aspectos y de muchísima bendición al ver tanta gente de los mestizos, que son rarámuris ya un poquito más abajo, ¿verdad? En la zona mestiza, pero que aman al Señor, y de verdad cómo nos fue de bendición trabajar juntos. Y para mí es un gozo, un privilegio presentarles a uno de nuestros misioneros que ha militado en nuestras filas fielmente y de una manera constante sirviendo al Señor, nuestro hermano Mario Alberto Rodríguez Trejo. Bienvenido, hermano, y te damos el tiempo para el mensaje de esta mañana. Que Dios te bendiga. Hemos orado por ti. Buenos días a todos. Es una grata bendición para mí estar con ustedes en esta mañana. Quiero agradecerle a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar ante ustedes. Y también agradezco, Pastor Manuel, las palabras que ha expresado hacia mi persona con toda humildad. Las recibo, dándole la gloria a Cristo primeramente. Agradezco también que estoy ante ustedes, un grupo muy querido para mí, un grupo del cual he aprendido mucho, aunque todavía me falta mucho por aprender. Un grupo del cual durante estos 32 años que tengo de estar sirviéndole al Señor, ha sido una dicha muy grande, hermanos. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque en aquellos años el Señor puso en mi vida a mi pastor hermano Les Garner. A través de él llegué a los pies de Cristo. Posteriormente, en un campamento, para aquellos que no sabían, nuestro pastor, el hermano Enoch Gutiérrez, predicó en ese campamento, campamentos que teníamos allá en Broken Arrow, Flecha Rota, ¿verdad? En Nuevo México o Arizona, creo. Y el Señor empezó a tocar mi corazón. Yo tenía un año de convertido. A través del siervo de Dios lo usó naturalmente su palabra, el Espíritu Santo habló a mi vida, pero era conveniente que yo siguiera siendo instruido en la iglesia. Gracias al Señor, el siguiente año fue nuestro hermano Manuel Vargas a predicar en aquel campamento en 1988, cuando lo conocí la primera vez. Y fue de una grande bendición. El Señor sabe lo que estaba pasando a través de mi vida. Y le doy gracias al Señor porque cada noche el Señor tuvo palabra para mí y fue cuando yo rendí mi vida al Señor. Y de ahí me fui a Ciudad Mante, Tamaulipas, sin saber a dónde iba. Así, algo semejante a Abraham. Y sin saber también que el maestro de doctrina y los demás maestros pues nos iban a instruir bien. Pero no era tan fácil como yo pensaba. Y le doy gracias a Dios. Ustedes, algunos ya me conocen más profundamente y es un placer para mí estar en esta mañana. Reciban saludos de mi familia, mi esposa, mis hijas y mis nietos. Los años han pasado. Reciban saludos también de la Iglesia Bautista Bíblica Betel, aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Y me gozo también en esta mañana porque en ningún momento nos pusimos de acuerdo cuál pasaje sería el central. Y quiero invitarles a Filipenses capítulo 2, que es el pasaje donde voy a cerrar en esta mañana. Y le doy gracias a Dios porque puso en el corazón de nuestros hermanos que están a cargo tomar ese pasaje y al igual
agradezco al pastor que hizo la lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, queremos agradecerle esta hermosa mañana en la cual venimos sus siervos a escuchar su palabra, en la cual venimos sus siervos a tener una comunión íntima con usted, Padre, pero también una comunión y una coinonía entre unos y otros. Estamos muy agradecidos, Señor, por el llamamiento que ha hecho en nuestras vidas, y muy agradecidos, Señor, porque nunca nos ha fallado. Y también estamos agradecidos porque durante el tiempo del ministerio usted nos ha seguido instruyendo y nos ha seguido sustentando, y sus palabras, Señor, nunca han caído en tierra. Gracias, Señor, porque es un privilegio grande. Diríjanos a través de su palabra, diríjanos a través de su Santo Espíritu. Permítame, Señor, que a través de este vaso inútil, de este siervo inútil, fluya su palabra, y entonces que caiga en los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, le damos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Peligros latentes de la vida del pastor, y me tocó, ¿verdad?, en busca de la aceptación. Y ya cuando el hermano Manuel me estaba comentando hacia dónde quería que nos dirigiéramos, le doy las gracias por haberme orientado en eso. Y entonces me dice, ya escoge tú tu tema, y tú le pones el título a tu sermón. Entonces le puse el título Liderazgo en Decadencia. Ciertamente, hermanos, estamos pasando por tiempos muy difíciles a nivel mundial. Bíblicamente hablando, los dolores de parto han aumentado y la tierra gime cada día con más intensidad. Cada vez estamos más cerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también no podemos pasar por alto que la problemática mundial actual no solo está lacerando la economía, la educación, la salud, el trabajo, sino que también es un atentado directo a la sociedad, a la familia, a la iglesia. Yo no sé si ustedes habían pensado esto, cuántas veces pasó por su mente o por nuestra mente que los cultos iban a ser interrumpidos. ¿Cuántas veces pasó, verdad, por nuestra mente que los cultos por muchos meses iban a ser de esta manera virtual, como actualmente todavía lo seguimos haciendo algunas iglesias, y bendito sea Dios, algunas otras ya estamos teniendo cultos en el lugar donde estamos? ¿Cuántos meses, hermanos, han pasado? Y con grande tristeza, yo sé que usted la ha tenido, con grande tristeza en nuestro corazón, que no podemos llegar al templo, que no podemos subir a nuestro púlpito, que no podemos predicar la palabra del Señor en el lugar donde el Señor nos ha mandado, el lugar donde se ha preparado para la adoración a nuestro Dios. Pero otra problemática que estamos enfrentando es el liderazgo. Hermanos, el liderazgo está en crisis, y esto no es de la pandemia hacia acá. El liderazgo tiene años estando en crisis. Hay líderes que han sido necios, hay líderes que han sido chillones, disculpe que lo diga de esa manera. Necios porque no se quieren someter, necios porque no se someten a la palabra de Dios, no se someten a su iglesia, no se someten al grupo donde estamos, donde pertenecemos. Chillones porque por todo a veces se están quejando. Lamentablemente, liderazgos muertos, donde podemos encontrar, ¿verdad?, una vida triste, una vida deprimida de aquel pastor por algunos sucesos que estuvieron. Pero acuérdense lo que Pablo le decía a Timoteo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Lamentablemente, algunos liderazgos han muerto.
Algunos líderes están siguiendo la corriente de este mundo. Tal parece que se están olvidando, hermanos, de quién nos ha salvado y quién nos ha llamado. Y se está pasando por alto también los principios bíblicos por los que tú y yo fuimos llamados. Algunos están pisoteando los requisitos bíblicos para los obispos. Y por si fuera poco, la misión a la que tú y yo fuimos llamados a ejercer con dedicación, con amor, con santidad, y predicar el evangelio no se está llevando a cabo por algunos y por otros está siendo manchada por las vidas pecaminosas. Vivimos en un tiempo de un liderazgo en crisis. Lamentablemente, hermanos, hay divisiones en esos liderazgos. Lamentablemente, algunos están buscando su propio bien, el ser aceptado o aprobados por otros antes que Dios. La soberbia, el orgullo, la competencia entre unos y otros, lamentablemente nos está arrastrando. ¿Cómo me gusta a mí personalmente? Y yo sé que usted tendrá su oración favorita de nuestro Señor Jesucristo, pero cómo me gusta la oración de San Juan, capítulo 17, que se conoce como la oración intercesora, y tanto material que encontramos en ese pasaje. Brevemente, entre esa oración, le doy gracias al Señor Jesús por haber orado por todos nosotros, por todos los líderes de tiempo atrás, por todos los líderes del presente y por todos los líderes del futuro, y por orar por su iglesia, porque Él oró para que fuésemos guardados de la tentación. Él oró para que fuésemos guardados en unidad, y Él oró también, hermanos, por los que habían de creer por el testimonio de sus discípulos. Gloria a Dios por ese capítulo 17 de San Juan, y naturalmente gloria a Dios por su palabra que nos conforta. Brevemente le digo esto. Primero, recordemos que el llamado que hay en nuestras vidas es irrevocable. La palabra del Señor nos lo dice claramente, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en Romanos 11:29. Debemos recordar también, hermanos, que el llamamiento es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo. Vaya por favor ahí conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9. 1:6 al 9, y voy a empezar a leerlo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra del Señor no solamente nos enseña, y lo sabemos desde un principio, hermanos, en nuestras vidas ministeriales, fue muy clara la palabra, fueron muy claros nuestros maestros, fueron muy claros nuestros pastores, fueron muy claros los maestros en el seminario cuando se nos mostró la palabra y se nos dijo que los dones y el llamamiento es irrevocable, pero también que ese llamamiento es santo, y debemos de recordar también que es un llamamiento que viene de Dios. Un llamamiento que viene de Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que 4 cosas muy importantes. El llamamiento, recuerda que es irrevocable. Recordemos que es un llamamiento santo. Recordemos que es un llamado de Dios. Y recordemos también, hermanos, que por la gracia de Dios hemos sido hallados fieles. Nosotros que somos infieles, nosotros que somos injustos, pero el amor de Cristo es el que cambió todas las cosas. El amor de Dios es el que cambió todas las cosas. Bendito sea nuestro Señor. También quiero comentar lo siguiente. Quiero invitarle ahí al pasaje de Mateo capítulo 10.
debemos de recordar pasajes como este y otros, donde vemos el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus hombres, a sus líderes, a sus apóstoles, a sus pastores. Y en Mateo capítulo 10, yo estoy en otro pasaje, disculpen. Mateo capítulo 10, encontramos las instrucciones claritas, que desde hace mucho las sabemos y que no se nos deben de olvidar y que pasamos en ocasiones por alto. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y empieza a mencionar los nombres de los apóstoles. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y sigue y da las instrucciones. Y en Lucas capítulo 10, las instrucciones a sus 12, las instrucciones a los 70, en Lucas capítulo 10, en el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Como me gusta cuando Marcos, en el libro de Marcos, dice nuestro Señor Jesucristo: vamos a los lugares vecinos. Vamos a los lugares vecinos. Fue uno de los textos que marcó mi vida para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y les dice en el versículo 3: id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Fíjese lo que dice: lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, etcétera, etcétera. También dice el 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aquí están las instrucciones. Mateo capítulo 28, Marcos 16, 15, Hechos capítulo 1. Encontramos también el mandato de la gran comisión, las instrucciones que el Señor nos ha dado. Recordemos que las instrucciones, hermanos, de quien nos ha llamado han sido claras, han sido precisas desde el principio, y nosotros las aceptamos incondicionalmente. ¿Por qué? Porque en ese inicio estábamos en el fervor de nuestro primer amor. Estábamos en el fervor, ¿verdad?, de ese amor que había venido a rescatarnos y salvarnos. Y en esos primeros años, cuando el Señor toca nuestro corazón y nos llama, usted y yo nos sentíamos totalmente indignos de servirle al Señor. Y el Señor claramente nos da sus instrucciones y nos dice qué es lo que debemos hacer. Que fueran de 2 en 2, que fueran delante de Él, a donde Él había de ir. Y luego dice también: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Desde cuándo hemos sabido que la mies es mucha, hermanos? Una preciosa analogía que encontramos, que utiliza nuestro Dios, mostrando un campo maduro. Yo dejé algo aquí. Permítame nomás salir tantito de aquí. Mostrando un campo maduro, un campo listo para la cosecha. En San Juan capítulo 4, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿no decid vosotros que aún faltan 4 meses
para la siega? Y él les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Tengo en mis manos un fruto muy conocido por ustedes, muy delicioso. Si no le ha tocado comer una manzana de Chihuahua, se la ha perdido. Venga para acá en este tiempo y le va a encontrar. Pero ahora es más significativo para mí. Y comprendo más a través de los años, como usted. Pero es significativo porque esta manzana la cosechó mi yerno. Mi yerno, que es un ingeniero fruticultor, agricultor, la cosechó en su pequeña huerta y la mandó a nosotros. Nuestro Señor, hermanos, dice que alcemos nuestros ojos y miremos los campos porque ya están blancos. Ciertamente el campo es grande. El campo representa muchos peligros también. El campo representa una renuncia total suya y mía. Pero también la cosecha está lista y la cosecha es abundante y la cosecha es grande. La cosecha está garantizada, hermanos, desde el Salmo 67 también. ¿Podrías imaginar la angustia del agricultor cuando sus campos están listos y no hay siervos? La Escritura nos dice, obreros pocos. Y ya desde hace mucho se ha dicho flojos, otros locos, otros desorientados. No me atrevo a decirle a usted de esta manera, con todo el respeto, pastores, con toda mi admiración, tengamos cuidado. Porque durante la trayectoria que usted y yo hemos hecho, desafortunadamente hemos encontrado obreros flojos y hemos encontrado obreros desquiciados, locos, desorientados. Hacen todo menos la obra de Dios. La palabra nos habla de la necesidad de obreros, pero no solo se necesitan más obreros, sino que se necesita también que los obreros que ya estemos bien enfocados en hacer la obra de Dios. Estemos bien enfocados en Dios, nuestro Padre. Estemos bien enfocados en Cristo. Estemos bien enfocados y dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas. Estemos enfocados haciendo la obra de evangelización, confiando en aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Tras de nosotros y delante de nosotros, hermanos, está esa preciosa autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la garantía, hermanos, de la cosecha. Quiero invitarle que vaya junto conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 5. Doy gracias al Señor por los textos que nuestro hermano pastor Martín Castillo compartió. Yo me estaba gozando con cada texto, pero también estaba un poco inquieto. Y le voy a decir por qué estaba inquieto, ¿verdad? Porque ya estaba listo yo para empezar. Créame que no se quita aún el nerviosismo. Créame que este púlpito está un poquito amplio para este gordito y todavía tiemblan las piernas. Y sé a quién me estoy dirigiendo. Mis pastores, mis mentores, hombres que han estado en la vista mía, que me han inspirado, que a pesar de sus enfermedades, como mi pastor, siguen sirviendo a Cristo. Como el hermano Hamilton sigue sirviendo a Cristo. Como el hermano Elías, que murió en la raya. Qué privilegio ser un siervo así. Que el Señor nos permita, ¿verdad? No jubilarnos, sino que nos vayamos directo, hermanos, que nos lleve a su presencia, sirviendo arduamente, trabajando en la obra del Señor. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos este pasaje, ¿verdad? Donde se nos enseña que debemos apacentar la grey de Dios. En versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey no es nuestra, ya lo sabemos, es de Dios. La iglesia no es nuestra, es de Dios. Las ovejas no son nuestras, son de Dios.
de Dios que las ha amado tanto, y nosotros también debemos de amarlas y cuidarlas, como dice aquí, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Claramente la palabra nos habla, hermanos. Quiero compartir un pedacito de un canto de Joel Sierra, quizá lo ha escuchado, que se llama El Canto de los Líderes. Dice: cuando el mundo padece tiranías, aparatos de odio y de mentiras, que los siervos de tu reino se mantengan como ejemplo constante de servicio. Si en el mundo los jefes se agigantan, manejando sus deseos de poder, que tu pueblo sea fiel a tu mensaje, pues conquistas lavando nuestros pies. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti, que yo mengüe y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí, que se escuche tu voz y no la mía, que las hermanas te adoren solo a ti, que yo mengüe y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí. Este canto habla de ser ejemplo de servicio. Este canto habla de ser fieles a un mensaje de nuestro Dios. Este canto también habla que se atienda al que llora y al que sufre, y que se busque al hermano en desamparo, que encontremos tu rostro cada día y seamos instrumentos en tus manos. Que tu palabra en mis labios siempre abunde y abra caminos de paz en mis hijos, en mis hermanos, para aprender la humildad y mansedumbre de Jesús, el pastor de los humanos. Así que las instrucciones nos han sido dadas por quien nos llamó, han sido claras y nosotros las aceptamos incondicionalmente, hermanos, incondicionalmente. Es algo tremendo, porque algunos están buscando la aceptación y algunos buscan la aceptación agradando a los hombres, cuando usted y yo sabemos que debemos de agradar a Dios. Algunos están buscando la aceptación, aparentando ser realmente lo que no son. Y debemos de recordar, hermanos, que somos siervos de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, dice, pues, en el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice, hermanos? No sería siervo de Cristo. Algunos están buscando la aceptación equivocadamente. Algunos buscan ser aceptados por la manera en que predican, inclusive, ¿verdad? Quizá en algún momento, no sé si le pasó, caímos o cayó en el error de imitar la predicación de cierto hermano. Y quizá lo hicimos en algún momento, ¿verdad? Por esa enseñanza que recibimos, por esa pasión que veíamos en aquel siervo. Y a través de los años fuimos tomando, ¿verdad? Fuimos tomando de la palabra y de la guía del Espíritu Santo, cada uno, ¿verdad? Como el Señor nos ha dirigido, nos ha instruido, nos ha llevado a que prediquemos la palabra del Señor. La mayoría de los años del ministerio que el Señor me ha dado ha sido en pueblos en la sierra.
Últimamente, ya han pasado algunos años, estamos en la ciudad y podemos descubrir y sabemos a través de la historia que Dios tiene siervos para todos los lugares. Bendito sea Dios. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y déjenme le platico que cuando empecé a ir a la sierra, empecé a aplicar, ¿verdad?, los diferentes métodos de enseñanza. Naturalmente leíamos la Biblia. Después buscábamos las ilustraciones, porque la mayoría de la gente no sabía leer. Los pocos que sabían leer no lo hacían bien. Prácticamente podríamos decir que eran analfabetas. Y yo me daba de topes porque los veía tan callados, no veía, ¿verdad?, esa iluminación en su rostro de entendimiento, y le pedía al Señor que me ayudara. Y me decía, pues, ¿de qué me sirvió estar en el instituto? No aprendí nada. Pero tuve que aprender que no era yo, hermanos, que es Dios el que da el crecimiento. Es Dios al que servimos, hermanos. Es Dios al que usted y yo debemos de agradar. Lamentablemente, algunos buscan aún ser aceptados por cómo visten, o por cómo viven, o por lo que han logrado en el ministerio, o por los pocos, o los muchos, o los cientos, o los miles que han llegado al ministerio que Dios te ha dado, y gloria a Dios por ello. Y han perdido el piso, han perdido el suelo. Qué lamentable. Algunos buscan vestir con ropas de marca, y si Dios te lo ha concedido, qué bueno. Pero algunos están buscando la corriente de este siglo desmedidamente. Y algunos otros se han perdido totalmente y se van, ¿verdad? Y se pierden de todo lo contrario y se han desatendido cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de vestir con decoro. A veces nuestras vestimentas no son las adecuadas. A veces nuestras palabras no son las adecuadas. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No sé si te ha tocado ir al otro lado, y en México ya está pasando, ¿verdad? Pero algunos pastores están predicando con shorts. Se sube, está toda la alabanza bien hermoso, bien bonito, bien profesional, vamos a decirlo así. Los que están tocando los instrumentos de una manera preciosa, los cantos preciosos, la lectura preciosa, y se sube el pastor, ¿verdad? Y sale con sus tenis o sale con su short. Y ay, cómo está cambiando la situación. No me vaya a tomar por legalista. No vaya a pensar que soy de aquellos que dicen que si no trae corbata no debe de predicar. Respeto la opinión de cada quien. Tampoco nos vayamos al extremo de aquellos que dicen, bueno, ¿y en dónde dice la Biblia que debemos de usar corbata? ¿O en dónde dice la Biblia que debemos hacer una invitación? ¿O en dónde dice la Biblia? Y empiezan a hablar cosas torpes. Lamentablemente. Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa y dice, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa de la cual trabaja con sus manos, una mujer virtuosa que se levanta de noche, una mujer virtuosa, ¿verdad? Que trae el pan de lejos y que da comida a su familia y que aplica sus manos al usa, a la rueca, alarga al pobre, sí, su mano y al menesteroso porque es generosa, es trabajadora, pero tiene a su familia bien vestida y dice con ropas dobles en el invierno, no se preocupa cuando viene el invierno. ¿Por qué? Porque los tiene listos y preparados, bien presentados, y dice que su marido es conocido en las puertas. Yo creo que también nosotros como siervos de Dios debemos de ser conocidos en toda nuestra manera de vivir, hermanos, como estábamos leyendo la porción de la palabra del Señor en Daniel capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, el versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y mire qué precioso. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Una historia maravillosa, hermanos, que tenemos en la palabra del Señor. Y después encontramos la confesión, ¿verdad? La confesión, ¿verdad? De Nabucodonosor también de una manera tremenda, ¿verdad? Y dice más adelante, el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Nuestras vidas están consagradas de tal manera que verdaderamente estamos buscando la dirección de Dios? Si estuviéramos en este tiempo o estuviéramos en el lugar de Daniel, ¿seríamos dignos representantes de Dios? ¿Nos llamarían delante de la corte, delante del rey, para que nosotros le reveláramos al rey lo que Dios quería tratar con él? Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que ya no la destruyese. Y desafortunadamente dice, no lo hallé. Qué preciosos pasajes tenemos en toda la Biblia, ejemplos como el pastor Martín ahorita nos hablaba. El de Daniel es otro, hermanos. En el año de 1832, un hombre decidido por el amor a Cristo de Inglaterra tomó la decisión de servirle al Señor en las misiones. A este hombre se le conoció como un hombre, ¿verdad?, muy preparado. Estudió el chino, mandarín, estudió el griego, estudió el hebreo, estudió el latín, un políglota. Se convirtió en el asistente de un doctor, el doctor William Hadley, e inició su preparación para el ministerio, dedicándose a los pobres, confiando de que Dios proveería todas sus necesidades. Distribuía panfletos comunicando el evangelio, predicaba en la calle a la gente pobre, evangelizaba al aire libre, viajó a través de los canales de agua navegables de la China, predicando y distribuyendo Biblias. A él la gente se refería como el diablo negro. Para esto, él tuvo que cambiar su vestimenta y tuvo que adoptar la forma de vestirse y el peinado de los nativos, lo que le ayudó a atraer audiencia sin crear desconfianza. Y pudo distribuir, hermanos, más folletos y más Biblias, más porciones de la Escritura, traduciéndoselas a su idioma, el Shanghái.
en Shanghái y a sus alrededores. Estoy hablando de aquel hombre Hudson Taylor, un hombre entregado por 51 años en la China. No eran ropas costosas. Entiendo que los predicadores que van con los indígenas, pues no van a llegar con un traje a lo mejor, ¿verdad? La primera vez que van con sus corbatas. Aunque ya cuando están en Cristo, aquellos indígenas cambian sus ropas, cómo empiezan a ponerse sus corbatas, y eso es lo de menos. Cómo llevan una vida de santidad igual a la de su líder. Qué tremendo. De ser el diablo negro, empezó a ser aceptado. Y dijo lo siguiente: China debería de reclamarlas. No, no es China, sino es Cristo. ¿Acaso haremos demasiado para Él? ¿Se podrá hacer lo suficiente para un Salvador como Él, hermanos? Yo creo que no. Quiero invitarle que vaya conmigo ahí a Filipenses. Y aquí terminamos. El ejemplo de ejemplos. Qué gozo me dio, vuelvo a reiterar, cuando se tomó esta lectura sin habernos puesto de acuerdo. Cuando dice la palabra, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego se nos invita: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Compañerismo Bíblico Bautista de México. Aquí está, hermanos, lo que usted y yo debemos hacer. Que esté este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pastor, misionero, evangelista, recuerda que somos siervos. Recuerda que nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que no se nos pasen estos textos, estos pasajes, que tengamos presentes este pasaje y otros pasajes como el de Timoteo, donde se nos habla de los requisitos del pastor. Que tengamos presente también, hermanos, pasajes como este de 2 a los Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Termino dándole gracias a Dios por un Harold de Bilbis. Termino dándole gracias por un pastor Eduardo Alejandre. Termino dándole gracias y la honra a Dios por un Elías Salazar, mentor de muchos de nosotros, por un Guillermo Harvey, que está con vida, por un pastor Enoch Gutiérrez López, por un pastor Manuel Vargas, por un pastor que nunca podré pagar lo que hizo por mí, misionero Les Garner, que a pesar de su enfermedad y sus dolencias, él y su esposa siguen amando y sirviendo a Cristo. Por un Martín Castillo, que siempre ha sido un hombre muy sencillo, muy noble, muy amoroso, con mucha paciencia, con un gran conocimiento de Dios también, instruyéndonos.
y algunos otros pastores y todos, hermanos, no puedo nombrarles, pero a través de ustedes han sido edificadas mis vidas. Yo les invito, yo les reto en esta mañana a que sigamos siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a mi hermano Héctor Xochihua, voy a pedirle que nos dirija a Dios en oración. Que Dios sea glorificado, hermanos. Vamos a orar en este momento. Que Dios haya hablado a nuestros corazones y que al mismo tiempo podamos tomar una decisión en nuestra vida, darnos cuenta que estamos en peligro y que el Señor quiere fortalecer nuestras vidas, nuestros ministerios. Estas reuniones sin duda han sido para esto. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos recuerdas que nuestro llamado, Señor, es un llamado santo, es un llamado divino, es un llamado especial para hacer tu obra. Es triste, Señor, lo que estamos viviendo en los últimos años, pero también es una advertencia para cada uno de nosotros, de no olvidar que hemos sido llamados por ti y que el propósito por el cual nos encontramos. No nos dejes, Señor, desviarnos, ir tras la vanagloria, tras la vanidad, y solamente ser aceptados y ser vistos por los hombres, cuando en realidad, Señor, el que debemos agradarte es solamente a ti, Señor. Que esta enseñanza que hemos escuchado en esta mañana, Padre, sea una advertencia para nuestra vida y nuestro ministerio. Que si por alguna razón nos hemos estado deslizando en algo, que nuestro hermano Mario hoy, amablemente, Señor, y usado por ti y a través de tu palabra, ayúdanos a volvernos al camino correcto, Señor. No sea que después procuremos con lágrimas el arrepentimiento, Padre, pero para muchos ha sido lamentable, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y en tu camino. Y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te alabamos y te damos las gracias. Amén.